Vamos a comenzar. El día de hoy les decía, vamos a ver la tarde de hoy qué se hace cuando se rechaza una hipótesis nula en un análisis de varianza. Vamos a retomar el ejemplo que teníamos del aumento de peso en las ovejas en libras por animal que se hizo durante 100 días. Aquí tienen los resultados, ¿verdad? Me interesan estos datos que están acá. 212, 228, 236 y 252. Entonces, cuando hicimos el análisis de varianza, eso lo hicimos aquí en el aula, si no mal recuerdo. Se rechazó la hipótesis nula. Hay diferencias significativas en al menos una pareja de concentrados. Entonces, vamos a analizar todo eso, esto que está aquí y parte de esto. Aquí vamos a agregarle una columna a la derecha. Esa columna va a ser promedio. Vamos a calcular el promedio. Es decir, van a 212, que es el total, dividido entre 4. Ya se lo doy eso, vamos a hacerlo rápidamente. 212 entre 4 da 53. Los promedios por tratamiento. Entonces, 53 para acá. Para el tratamiento B sería 228 entre 4, 57. 236 entre 4, 59. Ese es el de C, el promedio de C. Y el promedio de D es 63. Entonces estamos interesados en esas promedios. Hay que calcular los promedios, ¿verdad? Entonces, les decía, se rechazó la hipótesis nula, eso ya lo habíamos visto. Entonces, ahora vamos a ver eso, qué hacerlo con esos datos. Cuando se rechaza la hipótesis nula, les decía hace un momento, ¿qué pareja, por lo menos, qué pareja tiene diferencia significativa? Al menos una pareja. Entonces, en este caso, estamos probando 4 medias. La A, la B, la C y la D, que son estas 4, pero esas son las muestrales. Entonces, la hipótesis nula decía eso, que en promedio 1 es igual al 2, al 3, al 4, pero esa se rechazó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora vamos a ir analizando la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4. Allí hicimos 3. Después, la 2 con la 3, la 3 con la 4. Ahí hay 2 más, no harían 5. Y por último, la 3 con la 4, para hacer en total 6 pares de media. Entonces, hay varios procedimientos para determinar cuáles son los pares donde hay diferencia. Entonces, uno de los más usados se llama la mínima diferencia significativa. En inglés, aquí está en inglés, entonces abreviado LSD. También lo van a ver en español. En español lo van, ay mamá.
DMS también se puede encontrar. Diferencia mínima significativa. De Fisher se le llama. En realidad esto es, aquí vamos a utilizar la prueba T de Student para comparar dos medias con la varianza ponderada. Entonces, aquí nos está refiriendo que cuál es el estadístico de prueba que se ocupa para calcular si dos medias son diferentes o no. Entonces, al final lo que vamos a hacer nosotros es buscar esto que está acá. Nosotros tenemos que los diseños son balanceados. ¿Qué significa que es balanceado? Que tienen el mismo número de repeticiones, el mismo número de bloques para todos. Entonces, por eso se reduce todo esto que comienza acá, se va a reducir a esto de aquí. Este es el de la mínima diferencia significativa. ¿Qué significa? Nosotros vamos a buscar la tabla T de Student, la que tenían en el documento anterior o la que la volví a poner en el documento de análisis de varianza, ahí también la van a hallar. Van a hallar este valor de acá. Después, por ese resultado se va a multiplicar por la raíz cuadrada de 2 veces el cuadrado medio del error. ¿Cuál es el cuadrado medio del error? Aquí lo tenemos. 7.78 creo que teníamos nosotros. Fue que usamos. Este es el que vamos a ocupar. Pide los grados de libertad del error. Aquí están, que van a ser 9. Entonces, de esta tablita nos salen esos detalles. Entonces, estos grados de libertad del error y esto. Y N es el número de repeticiones, que en este caso son los bloques. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a decir que dos medias, la diferencia en valor absoluto va a ser, si es mayor que este LSD, lo que nos dé esto, significa que sí hay diferencias significativas entre ellos dos. Entonces, aquí tenemos ya otra vez los promedios, los que habíamos calculado hace un rato que les había mencionado. 53 para el promedio A, para el concentrado A, 57 al concentrado B, 59 al concentrado C, 63 al concentrado D. El nivel de significación alfa 0.05. Entonces hay que buscar 0.05, eso lo dividen entre 2 según la fórmula que tenemos por acá. Alfa entre 2 y los grados de libertad del error. 0.05 entre 2, 0.025. Los grados de libertad del error les había mencionado que son 9. Ahora vamos a buscar este valor. Aquí ya lo tengo, pero de todos modos vamos a ir a buscarlo en la tablita. Aquí está la tabla. La tabla de análisis, tabla T de Student, más bien. Entonces, buscamos 0.025 y con 9 grados de libertad. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí lo vamos a señalar. 2.2622, que es el que aparece por allá. Entonces, ya lo tenemos localizado. Lo pueden buscar también en la otra tabla, les decía. En la prueba de hipótesis. Entonces, 2.2622. Ahora, 2.2622
lo vamos a poner acá. En vez de esto, la raíz cuadrada de 2 veces el cuadrado medio del error, 2.78. 2 por 7.78 más bien. Entre 4. Al efectuar esa operación y multiplicar por esto, nos va a dar 4.467. ¿Qué significa? Nosotros vamos a ir comparando las medias de 2 en 2 y las que sean, la diferencia sea mayor que este valor que está aquí, entonces diremos que la diferencia es significativa. Entonces comenzamos con la media 1 y la media 2. 53 menos 57 nos da 4. Sencillo aquí, 4. 4 no es mayor que este valor. Entonces, conclusión, no hay diferencia entre el concentrado A y el concentrado B. Ahora vamos entre el concentrado A y el concentrado C, que es el tercero. 53 menos 59. Eso daría menos 6, pero como en valor absoluto, 6. Entonces, conclusión. Este sí es mayor que el 4.46. Entonces, la diferencia sí es significativa entre estas dos variedades de concentrado. Después tenemos vamos a hacerlo entre el 1, entre la variedad, la media del concentrado A y la media del concentrado D. 53 menos 63. Eso nos da 10. La diferencia es significativa, es mayor que este. Entonces sí es significativa. Después probamos el 2 con el 3, el B con el C. 57 menos 59 da 2. En estos dos no hay diferencia significativa entre esas dos variedades. Entre el 2 y el 4. 57 menos 63. Sí hay diferencia significativa porque todas 6 mayor que esto. La diferencia es significativa. Y por último, entre el 3 y el 4, 59 menos 63 da 4. No sobrepasa a este 4.46. Por tanto, no hay diferencia significativa entre esas dos parejas de media, entre el C y el D de los concentrados. Entonces, aquí vemos donde hay diferencia significativa. Aquí tenemos diferencia, también acá y aquí. ¿Quiénes no tienen diferencia? Entre el concentrado A y el B. Entre el concentrado B y el concentrado C. Entre el concentrado C y el concentrado D. Por último, esto a veces en ocasiones hay algunos que les gusta cuando hacen sus tesis que lo ubiquen de esta forma. Esta es una forma de hacerlo. Después voy a enseñarles otra manera. Entre los concentrados A y el concentrado 2 no hay diferencia. Ponemos una rayita ahí abajo entre esos dos. Significa que este sí tiene diferencia con estos dos porque la rayita no llega hasta ahí donde hay. Después hay otra rayita aquí entre 2 y 3. Eso significa que entre el concentrado B y el concentrado C no hay diferencia. Eso sí, entre el concentrado C y el A sí hay diferencia. Entre el concentrado B y el concentrado D también hay diferencia. Por eso la rayita no va ni para acá ni para acá. Solo toca los que están afectados. Y por último, el concentrado C, no hay diferencia con el concentrado T. Por eso la rayita hasta acá. Entre los demás sí hay diferencias significativas. Esa es una manera. Otra manera de que hay, de que lo hacen, es de la siguiente forma. Son 4, vamos a poner. Vamos a ver. En ocasiones, algunos, los tutores o
evaluadores les gusta que se los presenten de esa manera. Vamos a quitarle los bordes. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entre el concentrado A y el concentrado B, nada más que está muy largo, vamos a tener que hacerlo así. Entre A y B no hay diferencia. Después tenemos entre el concentrado B y el concentrado C no hay diferencia tampoco. Después tenemos el concentrado C y el concentrado D no hay diferencia. Es otra forma de representarlo. Entre estos dos no hay diferencia, entre estos dos no hay diferencia y entre estos dos no hay diferencia. Obviamente que con los demás sí hay diferencias con C y D. B hay diferencias solamente con D. Y D solo tiene diferencias con A y con B. Esa es la forma de ver qué parejas hay diferencias. Que al final de cuentas, esto es lo que interesa en un trabajo, en una investigación. Identificar dónde hay diferencias significativas. Entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 o lo que sea. Entonces se prueban todas las posibilidades. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? ¿Se me durmieron? No. ¿Hay preguntas? Esto era lo que hacía falta para completar el panorama, aunque vamos a ver otros métodos de análisis de varianza, pero necesitábamos ver primero qué hacer cuando hay diferencia. Esto se aplica si es un DCA, un DBCA o cualquier diseño. No hay preguntas por lo que veo. Dos cosas, o le entendieron a todo o no le entendieron a nada. Voy a tratar de creer, voy a ser positivo voy a decir que le entendieron a todo. Si no hay preguntas, muchachos, eso es lo que nos tocaba ver por el día de hoy. Era rápido, un poquito rápido. Y me queda dejarles un trabajito para que ya sigan acumulando. Entonces, bueno, en toda esta semana yo les voy a mandar y la próxima semana me lo entrega esa evaluación. Profe, una pregunta. Sí. En las diferencias entre las medias, creo que era, siempre ahí, aunque de negativo, siempre se pone positivo ahí. Exactamente, sí. Aquí está da negativo, da -4, pero como está en valor absoluto, se ocupa 4. Siempre, siempre, aunque dé negativo, lo van a poner positivo. Ah, Bien. bueno, gracias. Ok. ¿Algo más? Entonces, muchachos, muchachas, porque ahora sí ya hay algunos muchachos, está Michael y está Oscar. Eso es todo por hoy. Y ahí les mando el trabajito que tendrán que hacer para seguir acumulando. Buenas tardes. Buenas tardes.